Buenas tardes, nosotras somos las alumnas Dana Paula Jiménez Medina Y Cintia Vargas. y el día de hoy tocaremos un tema sobre el impuesto mínimo global, el cual ha transformado la forma en que las grandes empresas pagan sus impuestos a nivel mundial y esta ha sido una medida que ha establecido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido con las siglas OCDE. Ahora bien, la OCDE es una institución que se coordina con 135 países, dentro de los que podemos incluir a México. Esta organización busca armonizar las reglas tributarias internacionales para que las empresas contribuyan de una manera justa, fortaleciendo así las finanzas sin afectar la competitividad. Por otro lado, tenemos a la CIAT, que es el Centro Interamericano de Administración Tributaria, que ha apoyado a la implementación del impuesto mínimo global en América Latina, con una función principal de capacitar a las administraciones tributarias y promover la cooperación entre países. A su vez, garantiza que el nuevo impuesto se aplique con transparencia y efectividad. Estos esfuerzos de la OCDE para contrarrestar la elusión fiscal agresiva por parte de las multinacionales se remonta al año 2013, cuando se lanzó el proyecto BEPS, que es Base Erosion and Profit Shifting, que podemos traducirlo como erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Tras años de negociaciones, la OCDE finalizó un marco de dos pilares. Así, en octubre del 2021 se tiene el marco inclusivo sobre BEPS de la OCDE con el G20, en el cual se hace un acuerdo sobre una solución, como ya mencionaba, de dos pilares. El primero, que es para afrontar los retos fiscales derivados de la digitalización, y el segundo, que es para la competencia fiscal agresiva. ¿Y de qué trata? Bueno, el primero busca abordar el traslado de los beneficios por parte de las empresas multinacionales que logran a través de la ampliación de las autoridades y de los derechos tributarios que existen en los países. Y esto durante años, las grandes empresas que trasladan sus ganancias a países con impuestos muy bajos, conocidos como paraísos fiscales, eh, Hacen todo esto pues para pagar menos impuestos. Por otra parte, el Pilar 2 busca asegurar que las empresas multinacionales paguen a un nivel mínimo el impuesto sobre sus ingresos globales, el cual se deriva a través de la propuesta de un impuesto mínimo global del 15%. Este impuesto del 15% no es aplicable para todas las multinacionales, sino que hay ciertos criterios. Y estos criterios es que dichas multinacionales deberán superar sus ingresos de 700 millones de euros en sus estados financieros consolidados. Para determinar si deben de pagar este impuesto, se revisan los cuatro ejercicios inmediato anteriores, en donde de esos cuatro, al menos dos de ellos debieron alcanzar la cifra antes mencionada, que fueron 750 millones de euros. Es por esto que se establece un objetivo en donde las empresas paguen impuestos por donde realmente generan cierto valor. Existe los manuales en donde se implementan el impuesto mínimo global, que este se incluye en el segundo pilar, y se mencionan las disposiciones básicas de las reglas GLOBE, las cuales dicen lo siguiente que le vamos a explicar. Como primer punto tenemos la determinación si el grupo multinacional está dentro del alcance. ¿Qué quiere decir? Que esto solo va a aplicar a grupos con ingresos consolidados iguales o superiores a los 750 millones de euros, según sus estados financieros. Para estar dentro de este alcance, las entidades necesitan, o más bien deben formar parte de un grupo internacional controlado por una matriz conocida como UPE. Y también se incluye a entidades con establecimiento permanente, con las siglas EP.
en otras jurisdicciones. es decir, en otros países. También se considera aquellos ingresos consolidados de los últimos 4 años que ya mencionó mi compañera, y esto deben superar el umbral, que son los 750 millones. En al menos 2 ejercicios, como ya mencionaba. También tenemos que ciertas entidades están excluidas, como gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, fondos de inversión o de pensiones y algunas sociedades que están controladas por ellas. Sin embargo, sus ingresos sí cuentan para ver si el grupo supera los 750 millones de euros. El paso 2 es asignar los ingresos por jurisdicción, es decir, se hace país por país, o sea, los ingresos se deben revisar en cada país. Cada entidad del grupo se clasifica según su ubicación fiscal. El punto de partida es el resultado contable neto, que este es derivado de los estados financieros consolidados. Lo que se debe hacer es identificar todas las entidades constitutivas del grupo en cada país, incluyendo los establecimientos permanentes o entidades transparentes. Se determina también la jurisdicción fiscal donde tributa cada una de estas multinacionales. Para ello se utilizan las cuentas financieras auditadas como base para garantizar consistencia y simplificar el cumplimiento. Además, se prevén mecanismos para distribuir ingresos o pérdidas de entidades transparentes hacia sus propietarios y se permiten simplificaciones durante los primeros años para reducir cargas administrativas. Ahora, el paso 3 consiste en calcular las rentas globe. Las rentas o pérdidas globe se obtiene a través de ajustar el resultado contable neto. Este ajuste contable o impositivo es para acercarse a la base fiscal real, evitando la doble imposición, es decir, extensiones de dividendos intergrupo, perdón, o compensaciones por acciones, y si estos son entre empresas del mismo grupo. También eh, incorpora el ajuste de asignación internacional, que es cuando se aplica el precio de transferencia a valor de precios del mercado, conocido como arm's length, y a medida de lo antiabuso para las transacciones intragrupo. También se tiene el ajuste por política fiscal, como excluir los pagos ilegales, corrupción, soborno de los gastos deducibles. Y se busca llegar a una ganancia económica real que se obtuvo en el país. El siguiente paso es determinar los impuestos cubiertos ajustados. ¿Cómo se calcula? Eh, este está asociado a las rentas GLOB de cada entidad. Se parte del gasto por impuestos corrientes registrados en las cuentas financieras y se incluyen impuestos sobre las rentas locales, extranjeros, como ciertas retenciones. Además, se realizan ajustes para eliminar impuestos que no sean relacionados, tales como puede ser el IVA o impuestos sobre nómina, es decir, solo se emplea la renta. Se incorporan los impuestos diferidos para reflejar diferencias temporales con límites y mecanismos de recuperación a 5 años. Y se asignan correctamente los impuestos que se hayan asignado en otros países, como pueden ser los transfronterizos y los ajustes posteriores. Ahora bien, el paso 5 incluye el calcular la tasa impositiva efectiva, el ETR, y el impuesto complementario. Ahora bien, la ETR, que es el Effective Tax Rate, se calcula dividiendo los impuestos cubiertos entre las rentas globe por jurisdicción. Es decir, por cada país. Si la ETR es menor al 15%, esta se aplica un impuesto complementario, conocido como el Top-Up Tax. Este impuesto se calcula sobre las rentas excedentes o
perdón, de excedentes descontando una proporción atribuible a activos tangibles y a la nómina. También las jurisdicciones con ingresos menores a 10 millones de euros o rentas inferiores a 1 millón de euros están exentas, aunque la ETR sea menor. Sobre el impuesto complementario, este se puede cobrar de tres formas: a través de QDMTT, que es Qualified Domestic Minimum Top Tax, en donde la propia jurisdicción aplica un impuesto mínimo nacional que cumple las reglas GloBE y de esta manera conserva el derecho primario de gravar sus rentas, que se calculan sobre los beneficios excedentes, restando la renta GloBE menos la ETR por beneficios excedentes. Otra manera es el IIR, que es Income Inclusion Rules. Si la jurisdicción local no aplica el QDMTT que mencionaba anteriormente, la matriz, la última, UPE, que es la última matriz intermedia recaudada del impuesto complementario sobre las rentas de baja atribución de sus filiales. y después sigue la UTPR, que es Under Taxed Payment Rule, que es un mecanismo de último recurso, en donde si no se aplica ni la QDMTT ni la IIR, entonces otros países pueden recaudar el impuesto denegando deducciones u otros ajustes a entidades del grupo, según su proporción de activos y empleados. Ahora bien, para determinar la ETR y el cálculo de impuesto complementario, esta debe dividirse, perdón, esta se divide el impuesto cubierto, que son los ajustados calculados en la base jurisdiccional entre la renta GloBE, que da igual a la tasa impositiva efectiva, la ETR, de la jurisdicción. Ahora bien, se compara la tasa impositiva efectiva con la tasa mínima que, como ya habíamos mencionado, es del 15%. Si se obtiene que la ETR es menor al 15%, entonces se aplica lo que es el impuesto complementario. Y esto sería todo sobre el tema del impuesto mínimo global. Ha sido nuestra explicación a base de fundamentos de los manuales y a base de investigación acerca del tema. Consideramos que este impuesto es de gran importancia, pues porque eh, representa mayores ingresos pues para las diferentes jurisdicciones en donde se aplique. Y esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias.